Imagina un objeto que se comporta como si las leyes de la física fueran solo recomendaciones de alguien. Un cometa que respira, se calla y luego habla. El misterioso vagabundo que se acerca a nuestro Sol no es como el polvo de la antigüedad, y como algo que recuerda más de lo que el universo mismo quiere admitir. Cuando apareció por primera vez un resplandor azulado en las pantallas de los observatorios, fue considerado un error del sensor. Cuando se registró el impulso, se canceló el ruido. Cuando hubo una serie de colisiones, se llamó coincidencia. Pero, ¿cuántas coincidencias se necesitan para que dejen de ser un accidente? Y lo más importante, ¿quién se beneficia de que esto continúe llamándose coincidencias? En cuestión de semanas, sucedió algo que los medios oficiales no escribieron, y las imágenes que se suponía que debían hacerse públicas desaparecieron o fueron recortadas. No porque no haya nada, y porque tal vez hay demasiado. Este objeto cambia de color, cambia la trayectoria, cambia las reglas del juego. Su firma coincide con una señal enviada hace medio siglo, de una región en la que, como nos aseguran, no hay nada. Hay datos que discuten en susurros, hay versiones que se burlan públicamente, y comprobar a puerta cerrada. Hay hechos que los científicos están dispuestos a admitir, pero solo cuando las cámaras se apagan. Pero la pregunta principal no es ¿qué es? La pregunta principal es por qué esta historia ha permanecido como una sombra durante tanto tiempo. Y aún más preocupante, ¿qué cambiará cuando el misterio deje de ser un misterio? Mira el video hasta el final, porque lo más importante de esta historia comienza en ese momento, cuando el objeto desaparece, y el silencio se vuelve más fuerte que la señal. ¿Qué pasaría si las leyes de la física en las que confiamos fueran violadas por los únicos representantes de las estrellas? ¿Sabías que más del 95% de nuestro universo está compuesto por energía oscura y materia oscura? ¿Algo que no se sirve ni a la vista ni al tacto? Nadamos en el océano de lo desconocido, y a veces ese desconocido llama a nuestra puerta. El 11 de noviembre, los astrónomos volvieron a descubrir nuevos misterios inquietantes cuando un objeto llamado 3I Atlas continuó acercándose rápidamente al Sol en una serie de colisiones despiadadas durante varios días. La información sobre las interacciones violentas entre 3 Atlas y el Sol se extendió a través de la comunidad científica, pero cada colisión trajo no destrucción, sino revelación. Con cada nuevo contacto, el objeto reveló un nuevo misterio. Las leyes que antes se consideraban inquebrantables comenzaron a vacilar. En el espacio entre la realidad y la posibilidad comenzó a surgir algo excepcional. La pregunta es, ¿ha descubierto la naturaleza una nueva ley o hemos sido testigos de las huellas de algo artificial? Desde la hipótesis cautelosa de Avi Loeb hasta el silencio prolongado después del retraso en la publicación de imágenes del orbitador marciano y las insistentes llamadas a la transparencia del Congreso de los Estados Unidos, la historia de 3I Atlas ha ampliado los límites de la materia durante mucho tiempo. En teoría, se ha convertido en un reflejo de la mente humana, que se enfrenta al misterio, busca conocerlo y tiembla ante lo desconocido. Ahora, pasemos a los últimos hallazgos e informes oficiales para comprender lo que los astrónomos han descubierto en los últimos días mientras el Atlas Interestelar 3I continúa su dramático baile alrededor del Sol. Quédate con nosotros, lo que suceda a continuación te sorprenderá. 3I Atlas. Comenzó como un pequeño punto de luz, un objeto misterioso que se desplaza silenciosamente alrededor del Sol. Pero de la noche a la mañana se despertó después de un sueño de 1.000 millones de años. Hace 3 días, cuando pasó el perihelio, el punto más cercano al Sol, los telescopios registraron inesperadamente una transformación sorprendente. El brillo de 3I Atlas aumentó 5 veces. Su estructura óptica destruyó todos los modelos habituales de cometas. Apareció una larga cola que no se dispersó hacia afuera como polvo bajo la influencia del viento solar, sino que se dirigió directamente al espacio a pesar de la fuerza de la radiación. Desde el núcleo del objeto emanaban inusuales rayos de luz en diferentes direcciones, creando una geometría de luz de la que incluso los modelos físicos clásicos estaban confundidos. Se destacó especialmente un solo rayo dirigido hacia la estrella central.
Este comportamiento estaba en conflicto con las leyes básicas de la naturaleza. Detengámonos en este punto para considerar los aspectos físicos. De acuerdo con la termodinámica y la dinámica solar, la presión de la luz solar debe expulsar el polvo y el gas del Sol. Sin embargo, 3A y Atlas expulsa chorros de gas como si resistiera la fuerza de la luz misma. Esto se puede comparar con la forma en que una pluma vuela contra un huracán. Inicialmente, los científicos asumieron la presencia de fallas mecánicas, pero los datos provenientes de Chile a los Gagaways mostraron lo mismo: chorros rítmicos y estables que parecen haber sido preprogramados. El análisis espectroscópico reveló que el gas estaba siendo expulsado a solo 335 mph, que era demasiado lento para mantener su forma en el viento solar. Sin embargo, permaneció inmóvil, como si pilares invisibles de energía se fijaran en el núcleo del objeto. Si fuera cálido, podríamos observar una sublimación aleatoria. En cambio, 3A Atlas mantuvo un ritmo constante cada 9 horas, pareciéndose a una roca negra que respiraba silenciosamente en el aire frío. Surgieron varias teorías, cada una de las cuales perdió rápidamente su credibilidad. El gas que salía a través de las grietas no podía proporcionar un flujo constante, y la rotación lenta del 3A Atlas excluía la deriva. Cuando la naturaleza no pudo explicar lo que estaba sucediendo, la especulación se hizo inevitable. Es posible que los gases se canalizaran a través de canales internos estrechos, como un sistema de inyectores que controlan con precisión sus emisiones. Si es así, 3A Atlas ha logrado algo no documentado previamente para otros sitios naturales: autorregular su movimiento a través de sus propias emisiones. El mecanismo parecía increíble a primera vista, pero sorprendentemente consistente con los datos observados. Las simulaciones en el Observatorio Europeo Austral han confundido aún más la situación. El modelo de flujo aleatorio colapsó en unas pocas horas, mientras que el modelo direccional reprodujo perfectamente la estructura de los chorros. El informe mencionó con cautela las inusuales columnas rojas que sugieren la presencia de aberturas locales o estructuras de canales. Nadie se atrevió a hablar sobre el diseño del objeto. Sin embargo, la simetría hizo difícil negar la sensación de que había algo más que un simple accidente. Si el 3A Atlas fue creado por la naturaleza, podría significar la existencia de alguna forma física desconocida. Si no es así, es posible que estemos ante un sistema antiguo que ha despertado cerca del Sol. El cambio se produjo tan rápido que parecía que el interruptor interno se hizo clic. A partir de ese momento, 3A Atlas dejó de ser un cometa ordinario y se convirtió en el objeto de un experimento natural con patrones familiares a primera vista. Comenzaron a curvarse bajo la influencia de una fuerza invisible. Algunos investigadores lo han caracterizado como un objeto que recuerda cómo debe comportarse. Otros han planteado la hipótesis de que responde a estímulos antiguos: luz, calor o incluso condiciones fijadas en su estructura mucho antes de la aparición del sistema solar. Cualquiera que sea la razón, la transformación de 3Tielas nos hizo darnos cuenta de que siempre hay componentes invisibles en el universo. Después de su tercer ciclo de operación, los 3 Atlas se midieron durante una semana sin chorros ni señales ópticas. Solo una débil luz se reflejaba en su superficie metálica. Sin embargo, el 24 de octubre, el radiotelescopio Meerkat en Sudáfrica registró una señal inesperada. Dos líneas estrechas a 1,65 GHz y 1667 GHz indicaron la presencia de una traza de hidroxilo de vapor de agua. Fue el primer susurro después de un largo silencio. La firma de hidroxilo es conocida en estudios de cometas, pero el momento fue bastante lógico. El Atlas 3I estaba pasando por una zona caliente y tuvo que enfriarse. Sin embargo, dio la señal justo en el momento en que giraba lejos del Sol, como si algún mecanismo estuviera esperando el ángulo correcto. La idea del hielo agrietado se discutió, pero el espectro resultó ser demasiado limpio y preciso para las emisiones aleatorias. El profesor Aylov llamó a este fenómeno una fuga metódica, como si el gas saliera a través de una válvula perfectamente sintonizada. Este concepto de fuga metódica es interesante desde el punto de vista de la ingeniería.
En los sistemas naturales, los gases generalmente se expulsan al exterior caóticamente bajo presión. Sin embargo, una válvula ajustable implica la presencia de un sistema de control que está diseñado para mantener el equilibrio de la presión interna o la dirección del flujo. Las simulaciones del Instituto Max Planck sugirieron que una capa de níquel-carbono retuvo el calor en el interior, causando una liberación diferida de gas. Pero eso no explicaba la estabilidad de 36 horas. Esto indicaba que el sistema casi sabía cuánto gas debía ser expulsado. Algunos investigadores lo llaman autorregulación, un ritmo biológico impreso en el hielo. Sin embargo, otros se preguntan si esta precisión no es demasiado para un proceso aleatorio. Tal vez fue una reacción a un cierto rango de radiación, una resonancia química o incluso un circuito antiguo que esperaba una señal de despertar. Suena como una teoría de la conspiración, pero los datos matemáticos eliminan gradualmente las explicaciones aleatorias. A principios de noviembre, el macizo de Atacama confirmó el impulso. Una vez más, solo un impulso que duró 2 días, después de lo cual se desvaneció. El informe caracterizó el evento como una adquisición transitoria y no recurrente. Hidroxilo. Sin embargo, los observadores fueron cubiertos el silencio absoluto que siguió. Si es un fenómeno natural, parecía demasiado ordenado. Si antinatural, demasiado reservado. Que convirtió una roca silenciosa en una roca parlante. ¿Un cometa? ¿Grietas? ¿Resonancias? ¿O memoria primitiva? Nadie tiene una respuesta a esta pregunta. Atlas ahora está lejos, sus susurros perdido en el ruido de fondo del universo, pero estas 2 líneas de absorción frágiles sigue siendo un recordatorio perfecto de que a veces el silencio es el mensaje más importante. A principios de noviembre, la órbita de Atlas 3C predicha había comenzado a desviarse del modelo original en una extensión de fracciones de segundo de arco a 4 segundos. Esto fue suficiente para confirmar que ya no obedecía las leyes puramente gravitacionales. No hubo colisiones, tormentas solares o emisiones de gas mensurables, pero 3 Atlas continuó moviéndose con una aceleración antigravedad constante, como si estuviera gobernado por una fuerza invisible cuando los datos se combinaron en una imagen sólida. El rechazo se ha vuelto innegable. La aceleración negativa en una fracción insignificante de 1 pie por segundo al cuadrado se extendió por millones de millas y se mantuvo fija en el plano orbital sin vacilar con la rotación, como si 3I Atlas conociera su propio camino. Los ajustes del modelo solo agravaron las anomalías. Los científicos tuvieron que considerar 2 posibilidades. O el Atlas 3 tiene un complejo sistema de expulsión de gas en las profundidades de la superficie, o su movimiento es causado por un mecanismo que excede las leyes físicas habituales. El ciclo permanente de 9 días cuestionó la hipótesis natural y se hizo eco del objeto Oumuamua de 2017, que también mostró una aceleración inexplicable y generó dudas sobre su arquitectura oculta. Algunos investigadores creen que 3I Atlas tiene una memoria física formada en un antiguo entorno magnético y que se despierta bajo la influencia de la luz solar. Pero a mediados de noviembre, la misteriosa aceleración se detuvo inesperadamente. 3I Atlas se fijó en una nueva órbita y se hundió en la oscuridad. Cuando reapareció, se volvió aún más misterioso. En lugar de desvanecerse, el 3I Atlas emitió 5 corrientes constantes de gas en 5 direcciones diferentes, incluida una directamente al Sol, una completa contradicción con las leyes de la física de la radiación. El análisis espectral confirmó la ausencia de error de observación. No había ninguna ley natural que pudiera explicar cómo una columna de gas puede resistir la presión de la luz durante varios días. Esto fue seguido por un cambio dramático en el color de un rojo opaco a un azul metálico. Durante varios días, la firma de gas no cumplió con las expectativas, ya que las líneas espectrales resultaron ser demasiado débiles. El resplandor azul resultó estar relacionado con los silicatos de níquel, que se encuentran comúnmente en los núcleos de los planetas, pero son extremadamente raros en los cometas. Esto provocó la especulación de que el Atlas 3I podría no ser una masa de hielo primitiva, sino un remanente de una estructura mucho más antigua. La albeda azul lo distinguió significativamente entre los objetos de nuestro sistema solar, la mayoría de los cuales tienen un tono rojizo o gris,
debido a los efectos de la intemperie cósmica y las tolinas de carbono. El brillo azul metálico indicaba una superficie altamente reflectante que probablemente reacciona inusualmente al viento solar, lo que alertó a los especialistas e insinuó la presencia de aleaciones artificiales o geología exótica. Sin embargo, pronto los datos comenzaron a llegar con retrasos. Las imágenes solo estaban disponibles 3 semanas después y al mismo tiempo estaban muy comprimidas y recortadas. Algunas imágenes no estaban en absoluto. La NASA lo atribuyó al proceso de calibración, pero los expertos comenzaron a discutir formas extrañas de la superficie y manchas azules uniformes. Se enviaron muchas solicitudes de transparencia a los reguladores, pero no se les respondió. Mientras tanto, han surgido varias teorías fuera de la comunidad científica, desde sondas antiguas hasta artefactos erosionados o una estructura que conserva recuerdos de su origen. Sin embargo, entre la falta de datos y las preguntas sin resolver, 3i Atlas se ha convertido en un tema de fe. Tal vez no hay nada oculto, o el secreto es que todavía no sabemos qué creer. En medio de la desaparición de los datos, el resplandor azul metálico de 3i Atlas sigue siendo un símbolo de que a veces el silencio del universo es el mensaje más fuerte. A medida que el debate sobre los datos faltantes se calmó, el nuevo descubrimiento emergió gradualmente gracias a los números en sí. El análisis espectral 3i Atlas reveló una proporción de isótopos de oxígeno y carbono que no son consistentes con ningún objeto de nuestro sistema solar. El ambicioso proyecto Atacama volvió a verificar los datos y los confirmó. 3i Atlas se originó a partir de un sistema estelar más antiguo que la propia Tierra por al menos 7.000 millones de años. Esta información cambió toda la percepción de la situación. 3i Atlas no era solo un objeto aleatorio, sino una reliquia de una estrella desaparecida que guarda en su estructura atómica rastros de una época anterior a la formación de nuestra región cósmica. Pero en lugar de parecer desgastado como una roca antigua, tenía una extraña conservación, como si una vez estuviera protegido o en reposo. Cuando se restauró la composición de su superficie, se descubrieron hechos inesperados. El contenido de níquel y hierro era mucho mayor en comparación con los cometas convencionales. El níquel es un metal resistente que se puede encontrar en las aleaciones tecnológicas utilizadas para construir naves espaciales y turbinas, en lugar de la mezcla habitual de hielo y silicio. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que 3i Atlas podría haber sido el núcleo metálico de un planeta que fue destruido en las primeras etapas de la formación del sistema estelar. Esto explicaría su asombrosa resistencia como una pieza del núcleo de la pared. Sin embargo, incluso esta teoría no ha podido aclarar la cuestión del equilibrio de los elementos, la respuesta magnética estable y la capacidad de retener el calor por mucho más tiempo que los materiales cometarios convencionales. Todas estas propiedades se parecen más a una aleación artificial que a una formación natural. Aunque nadie se atrevió a decirlo públicamente, algunas suposiciones más audaces sugieren que 3i Atlas podría ser los restos de una civilización perdida. No es una nave espacial completa, sino fragmentos de una estructura que alguna vez funcionó y que se convirtió en un mito con el tiempo. Su reflectividad es comparable al níquel, un compuesto que se asemeja a los materiales artificiales en la Tierra, mientras que su respuesta magnética parece extrañamente orgánica. Esto podría haber sido una consecuencia de un entorno hostil o restos de un diseño tan antiguo que ahora parece más geológico que tecnológico. Los datos no apoyan esta teoría, solo la señalan y causan preocupación, porque los modelos naturales continúan contradiciendo la realidad. El estudio del origen de 3i Atlas reveló una coincidencia interesante. Su órbita regresó a un área cercana al lugar donde se registró la señal WOW en 1977. El desplazamiento angular fue de solo 9 décadas, que aunque es inexacto, está lo suficientemente cerca como para llamar la atención. La señal WOW era un misterioso pulso de radio de 72 segundos a 1420 milestomersa en el rango de hidrógeno neutro, el elemento más abundante en el universo, y durante mucho tiempo se consideró el canal adecuado para una posible señal. Medio siglo después, 3i Atlas comenzó a emitir ráfagas de post-perihelio a 1.65 y 1667 Hz, que coincidieron accidentalmente con la familia hidroxilo,
los dos extremos de la molécula de agua. Aunque tal coincidencia es posible, situaciones como esta siempre han desconcertado a los científicos. Abe Loeb calculó la probabilidad de que dos eventos, la señal WOW de 1977 y la señal de 3I Atlas, pudieran coincidir tanto en frecuencia como en espacio con una diferencia de 50 años. Fue de aproximadamente 1 en 10.000. Esta probabilidad, aunque pequeña, es suficiente para que la comunidad científica vuelva a mirar la situación. Ambos eventos fueron inesperados, a corto plazo y no recurrentes. Frecuencias que tienen que ver con la química de la vida. Esta área a menudo se llama un abrevadero en radioastronomía. Es una sección tranquila del espectro de radio entre la línea de hidrógeno y la línea de hidroxilo. Muchos investigadores de la red consideran que esta frecuencia es ideal para las comunicaciones interestelares, ya que se destaca contra la estática de fondo cósmico. Cuando un grupo de la Universidad de Harvard rediseñó los datos de WOW utilizando algoritmos avanzados, encontraron bandas laterales adicionales que se superponen con el hidroxilo, lo que hace que la conexión sea aún más difícil de ignorar. Los escépticos señalan que la frecuencia del hidrógeno presente en toda la Vía Láctea y las similitudes en el comportamiento y el espectro de frecuencia hacen que sea difícil rechazar completamente la señal. Algunas teorías de compromiso sugieren que tanto la señal WOW como el 3I Atlas podrían haber sido el resultado de resonancias de hidrógeno naturales en nubes congeladas que amplifican accidentalmente una región específica del espacio. En este caso, 3I Atlas no es el remitente, sino un artefacto con la firma química de la fuente. Sin embargo, hay una interpretación más amplia. Si la señal de WOW es una llamada solitaria, entonces 3I Atlas podría ser los restos físicos de su origen. Uno de los investigadores afirma: tal vez 3I Atlas no es un mensajero, sino evidencia fósil de la criatura que lo creó. Es un pensamiento humilde e incluso conmovedor. En un universo donde los planetas y las estrellas han sido olvidados durante mucho tiempo, hay un trozo de materia a la deriva que guarda el recuerdo de un amanecer alienígena. Cuando el 3I Atlas dejó la órbita de Marte y se hundió en la oscuridad del espacio, donde la luz del Sol solo se hizo eco, no tuvo respuesta. Su existencia silenciosa durante miles de millones de años sigue siendo un misterio para la Tierra. De la débil coincidencia, comenzó a aparecer un patrón sutil. La proyección de la entrada 3I Atlas coincidió con el pasillo en el cielo, donde una vez se encendió la señal WOW. Aunque es una coincidencia imperfecta, es lo suficientemente significativa como para representar un gran misterio. Tal vez la señal WOW y el Atlas Treso no están relacionados en absoluto, o después de miles de millones de años y enormes distancias, son dos partes de la misma historia, una transmitida por ondas de radio, la otra por luz y material. Como siempre sucede en el universo, no da respuestas. Ella susurra tanta información como para hacer que la gente se pregunte si están escuchando un mensaje o si solo están sintiendo el eco de lo desconocido. Cuando el 3I Atlas desapareció fuera de Marte, su historia se extendió desde Cambridge hasta Tokio, llevando gradualmente a una conclusión fría. Sea lo que sea, el 3I Atlas no se correspondía con un cometa o un asteroide y no tenía análogos entre los objetos conocidos. Fue una excepción, un recordatorio de que el universo se forma a través de desviaciones en lugar de cumplir con las reglas. Tendemos a creer en la claridad de las ecuaciones, creyendo que entendemos cómo se comporta la materia y cómo se dispersa la luz. Sin embargo, de repente, de la oscuridad aparece un objeto que actúa de manera diferente, sin ningún patrón. Nos recuerda que las leyes de la naturaleza son convenciones temporales vigentes hasta la aparición del próximo extraño 3A. Atlas dejó más preguntas que respuestas: estructura transpirable sin cola, aceleración sin empuje, señal única y color sin coincidencia química. Al reflexionar sobre esto, se puede suponer que cada enigma tiene una solución probable, o que es solo un esfuerzo humano para encontrar un significado en el caos. Pero hasta que nos atrevamos a admitir nuestra ignorancia, el descubrimiento seguirá siendo solo un punto de destino. El inusual movimiento 3I Atlas
pone a los astrónomos frente a una difícil paradoja. El escepticismo y la imaginación deben unirse en lugar de ser opuestos. Deben funcionar como dos elementos necesarios del rompecabezas frente a un misterio sin resolver. Al observar un fenómeno extraño, no debemos llamarlo un milagro y permitir que la especulación exista cerca de la mente. Este es el verdadero espíritu de la ciencia. Podemos calcular órbitas con una precisión de milisegundos, pero cada paso que damos requiere humildad, especialmente cuando el universo ajusta suavemente lo que antes parecía cierto. Cuando se le preguntó sobre el significado de 3i Atlas, la respuesta de Avelov fue simple. Es un tipo completamente nuevo de objeto natural, o hemos sido testigos de los restos de algo creado. En cualquier caso, el universo nos impulsa a ampliar los límites de nuestra comprensión. Esto es lo que refleja el espíritu del momento presente, donde los datos y la sorpresa chocan entre sí. Si el Atlas es parte de la naturaleza ha aprendido a imitar el objetivo. Si no, el objetivo ha existido durante el tiempo suficiente para convertirse en parte de la naturaleza. El límite entre el azar y la intención comienza a difuminarse en ambos casos. La historia muestra que cada revolución científica no comienza con certeza, sino con confusión. El modelo heliocéntrico fue una vez considerado una herejía. La mecánica cuántica nació de muchas contradicciones. La teoría de la relatividad surgió de un obstinado deseo de explicar una pequeña anomalía que Newton no pudo resolver. Tal vez 3i Atlas es un mensaje tácito de un jefe de física no escrito. Su lección no es creer en extraterrestres o milagros, nos enseña a confiar en lo desconocido y a percibir cada anomalía como la invitación a dejar que los datos hablen por sí mismos antes de que el dogma comience a romperse está diseñada para llenar el vacío. Porque si un nuevo participante viene a nosotros y tenemos demasiada confianza en nuestros modelos, podemos perder un mensaje crucial. La transparencia, los datos abiertos y el diálogo interdisciplinario no son privilegios, sino condiciones necesarias para sobrevivir en un universo que constantemente no cumple con las expectativas humanas. Cuando se retiene la información, ya sea por precaución o por especulación dura, el vacío se llena de miedo. Si la ciencia se cierra, el misterio se convierte en mito. Y un mito que una vez surgió es difícil de silenciar. Tal vez este es el verdadero legado de 3i Atlas. No se trata de lo que es, sino del espejo que nos trae. Es un recordatorio de la necesidad de control, el miedo a cometer un error y el delicado equilibrio entre la evidencia y el milagro. La lección más valiosa es la humildad intelectual. Debemos darnos cuenta de que nuestra ciencia moderna es solo un mapa, no el territorio en sí. Entonces, ¿aprendemos a escuchar? Si te atrae el misterio 3i Atlas y quieres ver más historias espaciales increíbles, haz clic en Me gusta y deja que el universo sepa lo que estás viendo. Cada pulsación apoya la búsqueda de lo desconocido. Deje comentarios a continuación y hágame saber de dónde está viendo este video.